¿Cómo están? Buenas noches. Estoy aquí, ya lo saben, que estoy en Ensenada y hoy estoy con el director general de la Organización Internacional de... ¿Qué es? ¿De la viña y el vino? Exacto, lo has dicho muy Lo bien. dije bien con Pau Roca. Primero, quiero muy rápido que me digas qué tan satisfecho estás de este congreso que hace mucho no venía a México, que ya técnicamente el congreso concluyó, aunque ustedes se juntan. Sí. Que me dijeras un poco tu primera Bueno, ha conclusión de cómo sido salieron estos una días. explosión de mexicanidad. Es muy bonito. Todo lo que han hecho ha sido muy bonito y nos hemos sentido muy bien acogidos. En este congreso se han combinado dos cosas. Una parte más expositiva, más, dijéramos, un poco más de aproximación a la sociedad, y luego el núcleo duro del congreso, que es un congreso científico, que pues siempre tiene las mismas, dijéramos, las mismas pautas de desarrollo y que tiene pues 4 comisiones, una serie de presidentes. Y que es, digamos, donde se dan discusiones que importan mucho, ¿no? Bueno, durante el congreso lo que se hace es presentar. Es como otra feria, pero de intelectuales o de académicos, de innovaciones, de cuestiones científicas que nutren luego el debate en la organización a lo largo del año o 2 años que hay entre congresos. Y además pues es para identificar qué expertos los Estados miembros, los gobiernos, con qué expertos pueden contar. O sea que el congreso es como una exposición de gente que saben del tema, de gente de la sociedad. ¿Cómo te vas en un sentido? Que es, todos sabemos que el cambio climático existe, que están cambiando las condiciones, ¿no? Sí. De la lluvia, del todos lo calor, sabemos, pero todos. Además en los bodegueros. Exacto. Y los viticultores lo saben mucho más y llevan muchos más años sabiéndolo. Y supongo que en esto, esas son partes de estas discusiones científicas, sí, claro, de todo el tiempo. Claro. ¿Eres optimista que los bodegueros están encontrando soluciones en términos de cepas, qué hacer, diferentes maneras de irrigar, qué planto aquí, qué planto allá? ¿Eres optimista en lo que vienes escuchando estos años, que has estado en lo que escuchaste ahora, de cómo se va encontrando esa fórmula frente al cambio climático? Soy optimista porque el sector vitivinícola pues es muy consciente, nunca ha sido negacionista, ¿eh? O sea, eso le da mucha ventaja frente a otros sectores. Sí lo padecen todos los días o claro, lo disfrutan, ¿no? Entonces no pueden negarlo. Bueno, y cada año pues tienen que adelantar la vendimia y en 20 años hemos adelantado como media mes y medio la vendimia. Esto es muchísimo. Bueno, cambia por regiones, pero este es un indicador, ¿no? Y luego muchos otros elementos que son cambios meteorológicos drásticos, incendios, cosas que antes pasaban muy de vez en cuando, ahora son casi normales, ¿no? Caída de granizo, zonas donde no había granizo. Eso es el cambio meteorológico, que es cambio climático a largo plazo. Lo que no soy, claro, optimista es sobre el cambio climático, sí, porque el cambio climático difícilmente vamos a hacer frente a él. Luchar contra el cambio climático es una cosa, es demasiado optimista pensar que lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es pues capturar el CO2. El viñedo es capaz de capturar CO2 en el suelo, porque el suelo pues tiene un ratio si se cuidan los suelos vivos, si se mantienen los suelos, si se evita la erosión, pues eso representa una gran bolsa de CO2. Bien. Y ahí van las bodegas tratando de cumplir estos retos de cambio. Sí, las bodegas son muy conscientes de eso. Lo segundo que sé que estás en eso, porque he leído algunas de tus declaraciones, etcétera, es tecnología, digitalización. Es decir, cómo integramos esta gran industria en el mundo, hay partes más y menos, a este nuevo mundo, ¿no? Entonces alguien me decía, no, si vas a hablar con Pau que te habla de digitalización. Y yo dije, ¿qué es eso, digitalización del vino? Yo quiero beberme un vino, no quiero un tal. No, pero ¿de qué se trata? Me encantaría que me lo pues de muchas cosas. En principio, esta es una organización científica, la OIT, así es. Y ha habido pues muchas ciencias que han contribuido. Este sector del vino, aunque no lo creas, es muy tradicional, pero al mismo tiempo muy innovador
en analizar lo que le pasa, sobre todo en analizar. Entonces, pues, bien, en determinados momentos, pues, el sector del vino se ha tenido que enfrentar a retos muy importantes, la desaparición en Europa por la filoxera, en fin, cuestiones que han reclamado la atención científica de físicos, químicos, de genetistas, de todo tipo, de ecologistas, de gente de ecología. Entonces hay ahora una nueva ciencia, que es la ciencia de los datos. Así es. Y debemos incorporar esto. Pero dicho esto, tenemos cosas muy concretas. El agricultor produce muchos datos. El agricultor tiene muchos sensores, ahora hay muchas... le proveen servicios, los tractores están automatizados, o en fin, hay drones. ¿Y de quién son esos datos? ¿Del agricultor o de la empresa que suministra los servicios? Tal. Esto provoca una discusión jurídica, por ejemplo. Pero además es que el vino puede tener una identidad digital desde el principio. Tú y yo tenemos una identidad digital, un carnet de identidad, un historial médico, un historial académico. Las obras de arte también tienen un token en el que se imprime y se sabe cuál es su recorrido en la vida, si está en el museo de tal, si ha tenido... trazabilidad le llaman, es decir, de dónde vino y tal, ¿no? Incluso los productos financieros tienen una identidad digital, pero el vino, ni ningún otro producto agrícola, tiene una identidad digital. Pero el vino puede tenerlo, porque el vino reclama un origen, reclama un territorio, luego tiene un proceso, luego tiene... En fin, y además el consumidor final quiere saber. Claro. O sea, tiene que tener ventanas de entrada a esa información. Y, en fin, el tema es complejo, pero hay muchas... Pero se está trabajando, digamos, pero se están en eso. trabaja, hay pues el sistema blockchain, que puede ser una solución, y luego hay tantísimas cuestiones que están facilitando las labores para la toma de decisiones en el campo. Hay muchos datos, pero sin inteligencia artificial esos datos no tienen sentido. Hay un empacho de datos, claro, pero se necesita inteligencia artificial para hacerlo. Y luego, pues, ¿qué te diré yo? Yo creo que además estamos viendo que estamos entrando en crisis muy rápidamente y saliendo muy rápidamente de estas crisis. ¿Y eso por qué es? Porque estamos tenemos un factor de aceleración en la sociedad que va mucho más rápido, es como un catalizador, ¿no? Y entramos y salimos de las crisis, y es una cosa que no tiene nada que ver con 2008. 2008 entramos en una crisis y sí, no, esta es así. Aquí pues estamos, exacto. Pandemia, entrada, salida, entrada de la crisis de la cadena del suministro. Bueno, todavía estamos en esto, aquí en Ensenada hay una fila de barcos con contenedores que no pueden entrar en Los Ángeles. Hay una crisis de la cadena de suministro, pero vamos a salir y vamos a entrar rápidamente, o estamos entrando en la crisis de la energía. Claro, bueno, al menos en Europa, pero va a ser sistémico. Pero es sistémico, y es entrar y salir. Exacto, y salir. eso es por la digitalización, porque las reacciones son mucho más rápidas, la sociedad va más rápido. Platicaba un poco en los datos, no solo el tiempo que tú llevas ahí, pero el tiempo que llevas estudiando y viendo esto. ¿Cómo están los mercados hoy? ¿Dónde está el vino en términos de mercado? Es decir, creciendo, compitiendo un poco contra otras cosas, creando nuevas maneras de hacer vino y de atacar otros mercados. ¿Dónde lo ves hoy al vino en el mundo? Bueno, pues hay mercados grandes. Ahora, te lo pregunto claramente. El Valle se dedicó hace 30 años y hacía brandy, porque todo el mundo bebía brandy. Un día brandy se murió en el mundo. Bien. Nadie más volvió a beber brandy y hizo vino. El sector del vino tiende a madurar hacia lo pequeño. Eso es muy interesante. Y si buscas la excelencia, vas a producciones que tienen un límite de producción, y entonces hay que replicar, si acaso, esta inversión en otra finca que da características propias y tal. O sea que el sector del vino está muy fragmentado,
está atomizado, pero por las características que tiene el producto, porque la identidad del producto está muy vinculada al origen. Así es. Y entonces esto hace que no haya... Primero, que eso empodera bastante al productor inicial. Esto es muy interesante. Pero no hay una concentración de beneficios en ningún punto de la cadena. Todos se llevan su parte. No hay una concentración... No, eso no interesa a las multinacionales. Eso, tener que hacer tantas inversiones en distintos sitios. Pues eso tiene mucho interés, porque lo aleja de ser un producto industrial, lo traslada al campo, y ese es un producto agrícola por naturaleza, intrínsecamente agrícola. Y le da una identidad muy particular que entonces hace atractiva al consumidor, ¿no? Claro. Y yo ya probé de esta identidad, a lo mejor ahora voy a hacer por acá, ahora quiero experimentar por acá. Al mismo tiempo esto le obliga al consumidor pues a conocer, porque no va de una marca solo, no va de... necesita tiempo, necesita un poco de estudio, necesita conocer esta taxonomía del mundo del vino. Ventaja de esto es que... desventaja es que es una barrera al consumo. Pero la ventaja es que tiene un consumo inteligente, porque tiene que reflexionar. No es una bebida alcohólica normal, que no se consume por el alcohol, el vino. Igual que tú no consumes un libro por la tinta. Hay tinta. Pero tú consumes un libro por... Nunca había escuchado esto, pero es pues cierto. Eso. Uno no consume porque la tinta sea negra, ¿verdad? Uno no consume el libro por eso, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que este valor que tiene en la conducta del consumidor, tiene un comportamiento inteligente en el momento del consumo del vino. Esto le previene pues, de todos los males que derivan del consumo de bebidas alcohólicas. Y eso hay que ponerlo en valor también. No solo ponerlo en valor, yo creo que lo que has dicho es suficiente. Gracias por que hayan venido a México. Muchas gracias a ti. Que la hayas pasado muy bien. Creo que ha sido una gran fiesta y creo que empodera al vino mexicano una vez más, ¿no? Enhorabuena. De eso se trata un poco, que es empoderar al vino mexicano. El vino mexicano está yendo por muy buen camino, por el camino de la excelencia y de la calidad. Y lo pequeño es hermoso. Hasta luego. Gracias.